Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos disfrutando, nos estamos gozando de la presencia del Santo Padre en España. Hoy pues ya sería su segundo día de esos 7 que él tiene previsto estar aquí. Y hay algo que ha llamado poderosamente la atención. Y es esa cruz que él cuelga, que a él le cuelga en el pecho, ¿verdad? Una cruz pues bastante bonita, pero que muchas personas se han preguntado el significado de esa cruz o de esa joya, ¿verdad? Porque puede parecer simplemente un adorno, una joya, ¿no? Una insignia episcopal, un signo de autoridad en el pecho, pues, de un sucesor de los apóstoles, ¿no? Pero hay cruces que no son simples cruces, ni tampoco está ahí por azar. Hay cruces que pesan más por lo que esconden que por ese metal del que pueda estar hecha. Hay cruces que al tocar el pecho de un papa parecen unir el presente de la Iglesia con las heridas abiertas de su pasado. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con el Papa León XIV. Porque al Papa le han tirado algunas piedrecitas o algunas piedrotas, ¿no? Sobre el tema de los abusos dentro de la iglesia y todo eso, ¿no? Pero esa cruz que porta el Santo Padre en el pecho, para mí tiene un profundo significado. Y es una denuncia silenciosa de lo que pasó hace casi un siglo, durante la Guerra Civil Española y la persecución a la iglesia, a los seminarios, a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas. Porque ahora os voy a comentar lo que significa esa cruz. Esa cruz que para mucha gente fue una sorpresa. Había muchos ojos que se enfocaban en ella. Y es porque esa cruz pectoral, no es una cruz cualquiera. En su interior se custodia una reliquia. Y no una reliquia cualquiera, sino la de un obispo español que fue desvivido durante la persecución religiosa de la guerra civil aquí en España. El beato Anselmo Polanco, obispo de Teruel, agustino, como el propio Papa León XIV. Un obispo que pudo huir, pero decidió quedarse. Pero antes que nada, antes de seguir explicando esto, quiero compartir pantalla para que veáis la cruz, pero aquí, el anverso, ¿veis? Aquí está esa cruz, pero estamos viendo la parte de atrás, la que lleva el Santo Padre pegadita al pecho. Aquí se custodia esa reliquia, pues, de este obispo español de la ciudad de Teruel. Pues bien, vamos a seguir explicando. Voy a dejar, si eso, para que veáis mejor la reliquia. Aquí, lo voy a dejar ahí. Pues bien, el beato Anselmo Polanco, que fue obispo, que pudo huir, pero ¿qué hizo? Decidió quedarse. Y yo cuando pienso eso, cuando un obispo o un sacerdote o un religioso decide no huir,
se queda con sus ovejas, ahí yo recuerdo las palabras de Jesús, donde dice que el asalariado, ¿qué hace? Cuando ve el peligro, cuando ve el lobo que viene, ¿qué hace? Se va, se marcha. ¿Por qué? Porque no es pastor, es asalariado. Pero cuando tú eres pastor, tú das la vida o tu vida por tus ovejas. Eso es lo que hizo el beato Anselmo Polanco, obispo de Teruel. Un pastor que pudo haber salvado su vida, pero eligió permanecer junto a su pueblo. ¿Por qué? Porque es pastor. Un hombre de Dios que cuando todo se derrumbaba, pronunció una frase que atraviesa el tiempo como una campana en medio de la noche. Fíjate, mientras quede una sola alma en mi diócesis, me quedaré. Fíjate, qué frase tan terrible, pero al mismo tiempo tan hermosa. La repito, mientras quede una sola alma en mi diócesis, me quedaré. Porque ahí, en esa frase, se resume el alma de lo que es un verdadero pastor. No el pastor funcionario, no el pastor interesado, no el pastor cómodo, no el pastor cobarde que abandona cuando llegan las sombras, sino el pastor que sabe que su vida ya no le pertenece, porque fue entregada a Cristo y a las almas. Y ahora, décadas después, 9 décadas después, esa reliquia de aquel obispo mártir descansa en la cruz que lleva el Papa León XIV sobre el pecho. Esto contemplado con ojos católicos, pues no podemos reducirlo a una simple anécdota. Tiene algo de signo, tiene algo de memoria, tiene algo de advertencia espiritual o de denuncia, como dije antes. Porque el Papa no lleva solamente una cruz, lleva de algún modo la memoria de un mártir español. Lleva el recuerdo de una iglesia que fue perseguida, humillada, golpeada y ensangrentada. Lleva todo, o lleva sobre su pecho, perdón, una reliquia que habla de fidelidad hasta el final. Fíjate, hay una película, no sé si ya la han quitado de YouTube, no lo sé, que se llama El Dios Prohibido, donde se relata esa persecución atroz, terrible, contra la Iglesia española. En manos de los comunistas y de los socialistas, esos mismos que nos gobiernan hoy. Esos mismos que gobernaban o que perseguían a la Iglesia hace 90 años son los mismos que gobiernan hoy. Repetimos el mismo error. ¿Por qué ocurre eso? Porque no conocemos nuestra historia. España tiene una memoria muy cortita, una memoria de pez. Porque yo como español, recordando todo eso, yo jamás votaría a un partido comunista. Díganme un solo país comunista que esté bien, que respete a la Iglesia. No existe. El Estado está sobre todas las cosas. Es casi un dios o un pseudo dios. Pues bien, uno se pregunta, ¿por qué esa cruz? ¿Por qué este mártir? ¿Por qué ahora? El beato Anselmo Polanco no fue un hombre de ruido. No fue un agitador, no fue un guerrero armado, fue un obispo, un pastor de almas, un sucesor de los apóstoles. Y precisamente por eso fue odiado. No porque fuera un criminal, no porque fuera una persona violenta, no por una ambición humana, sino por su fe. Fue odiado por su fe, por su palabra evangélica, por su fidelidad a Cristo, a la Iglesia y al Papa. Fue apresado, llevado al sufrimiento
y le quitaron la vida el 7 de febrero del año 1939. Pero aquí está el misterio cristiano. Los verdugos creyeron que lo estaban borrando de la historia. Y hoy su reliquia descansa en la cruz pectoral de un papa. Y hoy estamos hablando de él, fíjate. Los enemigos de la fe creyeron que apagaban una voz. Y esa voz, sin hablar, sigue predicando. Creyeron que enterraban a un obispo. Y ahora su memoria viaja sobre el pecho del vicario de Cristo. Y eso es profundamente católico. Porque la Iglesia no recuerda a sus mártires como víctimas derrotadas, sino como testigos victoriosos, porque la sangre de los mártires no es una derrota de la Iglesia, es una semilla silenciosa, escondida, enterrada en la historia, sí, pero fecunda ante Dios. Y por eso la cruz del Papa León XIV tiene una fuerza espiritual impresionante. Yo me imagino al Papa, antes de su viaje aquí a España, seguro se encomendaría a la intercesión del Beato, de Anselmo Polanco. Pero fíjate, en ella no solamente está el Beato Anselmo Polanco. Fíjate en la imagen. Fíjate que hay como 5 puntitos blancos arriba en el centro, en la cruceta de la cruz y debajo. ¿Por qué así? ¿Por qué así? Porque también hay otras reliquias de santos vinculados a la orden de San Agustín. Pues ahí hay reliquias de San Agustín, de Santa Mónica, su mamá, Santo Tomás de Villanueva y el venerable Giuseppe Bartolomeo Menocchio. Es decir, una verdadera catequesis silenciosa. Doctrina, oración, conversión, servicio pastoral, fidelidad al Papa, amor a los pobres y martirio. En San Agustín nos encontramos la inteligencia rendida ante la verdad. En Santa Mónica, en esta santa, encontramos a una madre que llora y que ora hasta haber convertido a su hijo. Ay, cuántos padres necesitamos inspirarnos en Santa Mónica. Cuántos papás y cuántas mamás necesitamos inspirarnos en Santa Mónica para rezar y pedir a Dios por la conversión de nuestros hijos. Por otro lado, Santo Tomás de Villanueva, el pastor entregado a los pobres. Y Menocchio, la fidelidad en tiempos de presión política. Y obviamente, el beato Anselmo Polanco, el obispo que no abandonó a sus ovejas cuando llegó la hora de su cruz. 5 reliquias, 5 testigos, 5 voces escondidas en una cruz. Y esa cruz la lleva el Papa. No la llevo yo, la lleva el Papa. Aquí hay una enseñanza poderosa para nuestro tiempo. Vivimos en una época en la que muchos quieren una iglesia sin cruz. Una iglesia cómoda. Una iglesia adaptada al espíritu del mundo. Una iglesia que no moleste, que no se meta en otros asuntos, que no hable demasiado y mucho menos que hable claro, que no señale el pecado, que no mencione el juicio, que no predique la conversión. Al final de cuentas, una iglesia que no incomode a nadie. Pero la cruz pectoral del Papa León XIV parece recordar otra cosa, que la iglesia no nació para agradar al mundo, sino para ser fiel a Cristo. Y ser fiel a Cristo siempre tiene un precio. A veces ese precio es la burla, a veces es la persecución mediática, a veces es la incomprensión, a veces la soledad. A nadie le gusta estar solo, ¿que no? A mí no me gusta estar solo, seguramente a ti tampoco. Y otras veces, como en el caso de tantos mártires, la propia vida.
el precio de pagar con nuestra propia vida. El beato Anselmo Polanco permaneció cuando humanamente habría sido lógico marcharse. Permaneció porque un pastor no abandona cuando huele el peligro. Permaneció porque las almas no son una estadística. Permaneció porque un obispo verdadero, una sola alma vale más que la propia seguridad. Y me quedo con esa frase del beato Anselmo Polanco, al cual pedimos su intercesión por todas nuestras necesidades. Me quedo con esta última frase antes de marcharnos. Mientras quede una sola alma en mi diócesis, me quedaré. Palabras de un auténtico pastor que se quedó para dar su vida por las ovejas. Pues ese era el misterio que guardaba esa cruz pectoral del Santo Padre, al cual le deseo que disfrute muchísimo, como ya lo está haciendo, de su estancia aquí en España, y que le deseamos lo mejor y que su estadía aquí en España pues sea un semillero de nuevas conversiones, de nuevos llamados al sacerdocio y a la vida religiosa, y que Dios pues mediante su presencia pues también nos regale de su gracia para que España recobre su verdadero sentir católico, para que esos viejos laureles comiencen a reverdecer, porque España debe de ser ese referente católico en el mundo. ¿Estamos en horas bajas? Sí. O eso dicen muchos. Pero el otro día, que no se entere nadie. Que no se entere nadie. Habían 500.000 jóvenes en oración. En profundo silencio. Que no se entere nadie. Que no se entere nadie. Solamente había 500.000 jóvenes. Ahí lo dejo. Ahí dejo el dato. Pues hermanos, comparte el video, dale like, compártelo y reza por el Santo Padre para que este viaje apostólico dé muchísimos frutos. Dios te guarde, Dios te bendiga.